Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunimborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta semana tenemos una novedad. Empezamos nuestro ciclo de entrevistas. Pero no te preocupes, seguiremos con nuestro acostumbrado reporte de normas y jurisprudencias para que siempre estés bien informado. Nuestra invitada de hoy es Adriana Tapia, gerente del área laboral de PwC Perú, con quien conversaremos sobre el derecho a la desconexión digital. Adriana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Kitty, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Adriana, ¿podrías comentarnos cómo el COVID ha cambiado la forma de trabajar? Bueno, sin duda el COVID ha sido un cambio total para nosotros a todo nivel, pero ha tenido un impacto fuertísimo en la economía peruana y por lo tanto en uno de los motores principales de economía, ¿no? El trabajo. No solamente en el hecho de que muchas empresas han tenido que cambiar los horarios, han tenido que modificar el aforo de sus espacios de trabajo, sino que además ha aparecido una figura de la que ya se hablaba antes, pero con un matiz distinto, el trabajo remoto. La situación de tener que tener a los trabajadores en casa ha permitido facilitar también las opciones para que ciertos trabajos se puedan realizar a distancia desde el lugar donde están llevándose a cabo el confinamiento. Adriana, has mencionado el teletrabajo. ¿Esto ya estaba regulado antes de la pandemia? Sí, de hecho, Kitty, creo que es bien interesante hacer una diferencia aquí entre el teletrabajo y el trabajo remoto. Nosotros ya teníamos una regulación de hace varios años de teletrabajo. No tuvo mucha acogida, teníamos aproximadamente entre 2.000, ¿no? 2.000 trabajadores en esta modalidad, justamente porque tenía ciertas dificultades operativas, ¿no? Como era ya el establecimiento específico de ciertas devoluciones por los servicios, ¿no? Me refiero básicamente a servicios que utilizaba el trabajador para prestar o para elaborar, como por ejemplo internet, luz, ¿no? Y acá ya había una devolución pactada, digamos, de eso, ¿no? Como un acuerdo de que yo te voy a pagar eso que tú inviertes para prestar el servicio. Y también que había que hacer un cambio en el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, ciertos temas operativos complicados hacían que esta figura pues, no haya tomado mucha relevancia, a pesar de que ya tenía un buen tiempo en nuestra legislación. Pero, y claro, viene esta situación de confinamiento y COVID y cambia todo y de pronto el legislador, el ejecutivo se preguntan, a ver, ¿a qué recurrimos? ¿Cómo cambiamos esto para que las personas puedan trabajar desde su casa y todo sea más rápido, ¿no? Y que se puedan adaptar de una manera más sencilla. Y lamentablemente la norma no soportó este cambio. Debería haber funcionado, debería haber sido la herramienta para que se pueda agilizar todo ese proceso de cambio abrupto que tuvimos que pasar, pero no fue así. Entonces creo que también hay una reflexión ahí de cómo es importante que nuestras normas siempre estén alineadas a poder responder rápidamente ante situaciones, pero justamente ante esto, pues se crea una figura nueva, que es la del trabajo remoto, que yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? Quizás puede ser que migremos totalmente a esta nueva figura o que se modifique algunas cosas del teletrabajo, de la regulación del teletrabajo con las cosas nuevas que ha traído el trabajo remoto, que básicamente es una figura en la que no se requiere un acuerdo, es una figura mucho más fácil de establecer y en la que también se prioriza este acuerdo de partes para, por ejemplo, esos temas que te decía de luz o de internet, gastos que pueden incurrir los trabajadores, que hace mucho más sencillo la implementación de este sistema de trabajo a distancia. ¿Cómo ha cambiado, Adriana, la jornada laboral en el trabajo remoto? Bueno, Kitty, yo creo que algo que impacta definitivamente en cómo los trabajadores también perciben la jornada, no solamente que probablemente tengan ahora, en algunos casos, que es lo que se ha estado viendo, que haya mayor carga de trabajo, ¿no? Porque de pronto ya el trabajo y la casa son lo mismo, entonces quiere decir que, digamos, en verdad todo el tiempo están en la oficina, con lo cual en algunos casos puede ser que se haya extendido la jornada de trabajo. También es cierto que luego de varios meses de no trabajar, hubo un fuerte impacto y eso generó una carga laboral también excesiva.
Pero hay un tema adicional, ¿no? No solamente que en efecto la jornada pueda haberse visto incrementada, sino que además hay que tomar en cuenta un tema adicional, ¿no? El trabajador ahora se encuentra con que, bueno, en un primer momento tiene más dificultad para, por ejemplo, si tenía ayuda en casa, que esa ayuda en casa pueda llegar. Que si tiene a los hijos en casa también tiene que atender el tema de colegio, ya no solamente es trabajador, trabajadora, sino que también es profesor y profesora, porque tiene que apoyar a sus hijos en este espacio, y entonces hay un incremento de actividades que también generan una sobrecarga que hacen que muchas veces, aunque la jornada probablemente no se haya incrementado, también haya una sensación de sobrecarga, ¿no? Entonces creo que por un lado puede ser que haya habido más carga laboral y haya incrementado las horas, pero por otro lado también, y por eso es importante ver los casos en concreto, también es una sensación de sobrecarga de tareas en general que se suman a la jornada laboral. Y en ese marco entiendo que surge el derecho a la desconexión digital. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que ya existía? ¿Cómo está regulado en el Perú? Sí, claro. De hecho es algo nuevo aquí. Quizás porque también para nosotros, a pesar de que ya estábamos en medio de la tecnología, hoy la tecnología ha tomado mucho más preponderancia y también tiene una influencia bastante fuerte en cómo se ejecutan los servicios. Creo que ya estábamos viendo esto antes de la pandemia, pero con fuerza ahora, ¿no? Porque todo el que menos ya tiene su grupo de WhatsApp para coordinar, utilizan diferentes herramientas, o Slack, ¿no? Veo diferentes espacios, el Google Drive. Entonces creo que estas herramientas digitales hacen que si bien uno esté en más contacto con su trabajo y permite disminuir esta brecha de distancia presencial que tenemos, también puede generar que todo el tiempo estés en contacto, ¿no? Y que nunca te desconectes y que siempre estés trabajando. Frente a esto, y en conjunto con lo que comentaba hace un momento sobre esta sobrecarga de tareas o en algunos casos incremento de jornada, nace la necesidad de regular algo que ya en algunos países estaba regulado y que además casi siempre caminaba de la mano con el teletrabajo, que es la desconexión digital, ¿no? Quizás es algo que en países europeos ha sido más regulado, en Francia 2017, España 2018 ya existía, ya se hablaba de esto, pero aquí no. Y aquí surge a raíz de la pandemia y surge además no al inicio, no con el trabajo remoto mismo, sino de manera posterior frente a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y básicamente este derecho lo que busca es regular no solamente que se cumpla la jornada laboral, porque eso es algo que siempre ha existido y que ya estaba oleado y sacramentado, digamos, ¿no? Sino que más bien se tome en cuenta que también el estar conectado a medios digitales o esperar una respuesta fuera de la jornada a través de estos medios digitales eh, es algo que está prohibido, ¿no? Y es algo que justamente protege el derecho de desconexión digital. Que el trabajador pueda alejarse de cualquier medio tecnológico por el cual brinda sus servicios, sea la computadora, sea el WhatsApp, sea el Slack, para que durante ese tiempo pueda tener efectivamente el descanso que le corresponde. Clarísimo, Adriana, muchas gracias por tus respuestas. ¿Qué debe hacer una empresa para respetar el derecho a la desconexión digital? Bien, como toda norma, muchas veces los empleadores pueden pensar que, digamos, que yo establezco que hay un derecho a desconexión digital y ya estamos check, ¿no? Pero eso es un error. En general, el cumplimiento normativo. Lo que nosotros siempre tenemos que asegurar es que existe efectivamente una manera de verificar que se cumpla el derecho a la obligación que nos corresponde, ¿no? Pero también de verificar que esos mecanismos que yo establezco también funcionen, ¿no? De hecho, la norma habla de manera muy específica de medidas adecuadas, ¿no? Entonces, en realidad le da la libertad al empleador para que pueda establecer de qué forma va a gestionar esto internamente. Pero, ¿qué es lo recomendable? Bien, tener una política, sin duda, es un punto, es un primer punto que tiene que estar sí o sí dentro de la compañía, pero también establecer mecanismos que hagan que esa política se cumpla, porque si yo tengo la política, lindo mi papel escrito, pero no se cumple, entonces no estoy realmente cumpliendo lo que pide la ley, que la norma, que lo que establece claramente es que permita garantizar el goce efectivo. Eso quiere decir que mi papel puede funcionar muy bien, que puede estar muy bien, pero que necesita funcionar.
¿Y cómo hago que eso funcione? Bueno, hay varios mecanismos, pero por ejemplo, un mecanismo interesante es establecer como KPIs también a los líderes del negocio, el apoyo en ese cumplimiento, ¿no? Y también responsabilidades claras, ¿no? ¿Qué hará mi equipo de recursos humanos? ¿En dónde estará trabajando mi equipo? ¿En qué área o qué parte de mi política estará encargada mi equipo de clima? Y luego los líderes específicos. Un tercer punto, yo también recomendaría que haya un espacio de sensibilización en general, ¿no? Para toda la compañía, que les permita a todos conocer qué es lo que se espera respecto al cumplimiento de esta política y cuáles son los canales también para que los trabajadores, en caso tengan alguna duda o consulta, puedan canalizarlo. Es muy importante siempre que tengamos un canal específico para que las consultas no se disparen por todos lados, sino que el trabajador sepa dónde ir y también el empleador tenga la posibilidad de manejar estas consultas de la mejor manera posible, ¿no? Y ahora, si hablamos de sanciones, creo que es importante hacer una diferencia que hace también la norma. Primero, que la desconexión digital alcanza tanto a las horas que están fuera de la jornada, por supuesto para aquellos trabajadores que tienen una jornada de trabajo, como también a los días de descanso semanal obligatorio, feriados y días de suspensión, dice la norma, que básicamente lo que quiere decir son días de licencia, ¿no? Y aquí hay una diferencia importante, porque cuando hablamos para los trabajadores que tienen jornada, cuando hablamos del descanso o la desconexión digital que inicia una vez terminada la jornada laboral hasta que inicia la siguiente jornada laboral, lo que se elabore en ese espacio de tiempo en el que estamos en desconexión digital se van a considerar horas extras, y las horas extras se pagan con una sobretasa específica del 25% por las 2 primeras horas y el resto de 35%. Diferencia cuando, por ejemplo, el trabajador labora en un día de descanso semanal o un día feriado, básicamente, porque acá hay una sobretasa del 100%. Que entonces hay una diferencia importante y que definitivamente va a modificar cómo va a tener un impacto para la compañía a nivel económico. Y por supuesto, esto se suma a la sanción, infracción grave que ha establecido la norma de desconexión digital, que puede ir para las empresas de 6.908 hasta 114.928 soles, dependiendo del número de trabajadores afectados. Una última pregunta. Dentro del derecho a la desconexión digital, nuestro empleador o, bueno, la persona que esté en una posición jerárquica superior a nosotros, no nos puede mandar un correo electrónico o no nos puede mandar un WhatsApp o no se puede comunicar con nosotros, no sé, llamarnos por teléfono en el periodo en que nos encontramos en descanso. Un punto muy importante has tocado, Kitty, creo que hay matices justamente en esta norma de desconexión digital. Sin duda, además, vamos a ir también seguramente viendo cambios de acuerdo a cómo se vaya estableciendo en la realidad peruana, pero hay un aspecto importante que tú resaltas y es, entonces el empleador no puede, por ejemplo, mandar un correo fuera de del horario de trabajo y en el espacio de desconexión digital. Bueno, la respuesta es sí puede. Lo que no puede es esperar una respuesta, con lo cual, por ejemplo, de los ejemplos que tú ponías, podría funcionarnos bien, estaría en cumplimiento si es que manda un correo, pero no si es que llama, porque si es que llama, definitivamente va a haber una respuesta. Eso quiere decir que, digamos, estamos un poco infringiendo ese espacio de descanso, ¿no? Ahora, claro, también hay otro tipo de matices y es que no todos los trabajadores tienen una jornada, hay trabajadores que no están fuera de la jornada máxima, como lo son los trabajadores de dirección y también los trabajadores que están no sujetos a fiscalización o están en labores intermitentes. Y en estos casos lo que la norma pide es un descanso continuo de 12 horas. Hay una diferencia importante. Muchas gracias, Adriana, por tu participación. Eres nuestra primera invitada en nuestro podcast InFocus. No sé si pudieras dirigirte a todos nuestros oyentes e invitarlos a que nos sigan acompañando. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Invito a todos los oyentes del podcast a que sigan estando con nosotros, nos acompañen para conocer las novedades normativas y además qué aspectos importantes pueden tomar en cuenta para mejorar la gestión en sus compañías. Gracias, Adriana.